En los noticiarios escuchamos con mucha frecuencia que se violó el debido proceso o que como medida cautelar se ordenó la prisión preventiva del imputado. Pero en realidad entendemos cómo funciona el sistema penal acusatorio. Es verdad que la capacitación de los operadores del sistema jurídico es muy importante, pero también es fundamental que la sociedad comprenda de qué se trata. Hoy hablaremos con una experta en esta materia. Soy Verónica González, comenzamos. Hoy en Escuela Judicial nos acompaña Laura Alejandra Londoño Jaramillo. Ella es abogada académica, instructora y capacitadora en el sistema acusatorio y adversarial en México. Ha realizado estudios en la Universidad Cooperativa de Colombia, Universidad Santiago de Cali, Universidad Católica de Colombia e Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal en México. Es experta en temas de seguridad y justicia, conferencista en México, Guatemala, Ecuador y Colombia, autora de los libros Litigación Estratégica para México en el Sistema Acusatorio y Manual Práctico de los Testigos. Actualmente se desempeña como catedrática en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Bien, pues maestra Laura Londoño, bienvenida. Qué bueno que estás aquí en Escuela Judicial. Muchísimas gracias, Verónica. De verdad, una magnífica invitación. Valoro y aprecio mucho este espacio y espero ser de utilidad además. Vas a ver que sí. Empecemos hablando sobre la etapa inicial durante el sistema penal acusatorio. ¿Cómo es que se debe dar esta preparación? Por un lado, de la defensa del imputado. Por otro lado, ¿qué es lo que debe hacer el fiscal? Bueno, pues en efecto, la etapa de investigación prácticamente genera las bases, genera los cimientos para llegar a una etapa de juicio. De hecho, se advierte que el juicio se gana o se pierde desde la etapa de investigación. La etapa de investigación tiene básicamente dos fases, una fase inicial y una fase complementaria. Lo más importante de la fase inicial, en efecto, es la integración de la carpeta de investigación. Y en la integración de la carpeta de investigación diremos que se consignan o registran datos de prueba. Entonces, con los datos de prueba dentro de la fase inicial, la idea es establecer un grado de probabilidad para ver si se puede pasar entonces a la siguiente fase de la etapa de investigación, que sería la fase complementaria. Y en la fase complementaria lo más importante en efecto pues es la audiencia inicial, control posterior de la detención, formulación de imputación, la vinculación y las medidas cautelares. Todo obviamente conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, las tesis, las contradicciones, todo este cúmulo de información de carácter jurisprudencial para que los abogados y operadores entendamos que hay unos criterios y estos criterios van operando como lineamientos necesarios para un buen ejercicio de este proceso penal acusatorio y adversarial. Menos explicando esta etapa, un poco para quienes no son especialistas en la materia, ¿qué es lo que sucede? Estamos, por ejemplo, ¿no? en el momento de la detención, cuando la persona le llama a su abogado o cuando le asignan a un defensor de oficio. Es de suma importancia. La defensa se manifiesta de manera diferente en las tres etapas del proceso. En este primer bloque que estamos hablando de la etapa de investigación, el abogado de la defensa debe estar muy atento a lo que sucede en la integración de la carpeta de investigación. Es de suma importancia porque a partir de allí los cimientos de legalidad, de licitud y uno de los puntos fuertes que golpea en el proceso es precisamente el control posterior de la detención. Sobre todo si la detención es en flagrancia, los elementos que son encontrados en ese momento, los rigores, por ejemplo, la manipulación inadecuada de un elemento material probatorio o evidencia física puede redundar en una ilegalidad insubsanable, y ni se diga, Vero, cuando hablamos de ilicitudes que son violaciones de derechos fundamentales. Que haya tortura, por ejemplo, ¿no? Claro, es demasiado delicado, demasiado especial, y el abogado de la defensa desde la etapa de investigación precisamente puede empezar a establecer la estrategia que va a utilizar en el proceso, además de la construcción de la teoría del caso, que es una herramienta o instrumento metodológico para buscar información,
para clasificarla y, por supuesto, para establecer de qué manera va a dar respuesta a las peticiones del Ministerio Público. ¿Todo esto ocurre en una etapa inicial, en la primera audiencia? En la audiencia, exactamente, se llama audiencia inicial, y esta audiencia inicial prácticamente es un conjunto de actos procesales sucesivos, que empieza desde el control posterior de la detención, donde revisamos qué sucede en ese momento, desde si le leyeron los derechos, cómo fue tratado, el tiempo que ha transcurrido, por ejemplo, si es una detención en flagrancia, es de suma importancia. Allí hay elementos que se analizan, como por ejemplo el informe de policía homologado, las entrevistas del primer respondiente y otras actuaciones preliminares que se realizan en el lugar de la intervención. Seguiría la formulación de imputación, sigue la vinculación y siguen las medidas cautelares. Antes de que lleguemos a eso, ¿qué debe estar haciendo mientras tanto, mientras que el abogado está investigando todas estas cosas? ¿Qué hace la Fiscalía? La Fiscalía integra la carpeta de investigación y el fiscal debe estar presto, en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales, a revisar qué actos de investigación necesita. Hay actos de investigación en los que se requiere autorización de juez de control. Hay otros en los que requiere obligatoriamente solicitar autorización del juez de control, porque se considera que son los llamados actos de molestia por ser intromisivos en derechos fundamentales o con derechos fundamentales. ¿Cómo cuáles podrían ser? Una diligencia de cateo. Finalmente allí está en juego pues el derecho a la intimidad, el derecho a la inviolabilidad del domicilio, está por ejemplo la toma de muestras, también la exhumación de cadáveres, la intervención telefónica, entre otra serie de actuaciones que se encuentran establecidas en el artículo 252 del Código Nacional. En tu experiencia, capacitando al personal, a los operadores jurídicos, ¿cuáles dirías en esta etapa que estamos analizando que son los principales, digamos, focos rojos donde se tiene que atender en lo que están fallando, digamos, ¿no? Las áreas de oportunidad, les dicen ahora, ¿no? Áreas de oportunidad, pero me quitaste la expresión. Yo también lo llamo y se lo digo a las y los alumnos, son como fisuras. Entonces debemos robustecer temas como, por ejemplo, la argumentación y entender la dinámica constructiva de la producción de la prueba. En la etapa de investigación no hablamos de pruebas, en la etapa de investigación hablamos de datos de prueba y de grado de probabilidad. Y sobre esos dos aspectos hay que generar una argumentación que sea adecuada y oportuna, no excesiva. Pero tanto el Ministerio Público como el abogado de la defensa e incluso el asesor jurídico deben realizar una labor o ejercicio de escrutinio de temas de legalidad y de licitud que se van vislumbrando precisamente desde la integración de esa carpeta. El Ministerio Público debe ser sumamente cuidadoso y no esperar llegar ante el juez de control que le derrumbe su teoría del caso y que prácticamente ignore el trabajo realizado en la integración de la carpeta de investigación. Es de suma importancia entonces. Hay que llegar bien preparados. Fuertes, sólidos. Vamos a hacer una pausa y regresamos para que entremos ya a esta parte del nuevo sistema en la etapa intermedia. Vamos con la etapa intermedia. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos en Escuela Judicial. Ya estamos de regreso conversando sobre el sistema penal acusatorio y ya nos comentaste, bueno, ¿qué sucede en la etapa inicial? ¿Qué es lo que sigue? La etapa intermedia. La etapa intermedia, que no es menos importante que la anterior, Vero. Se trata de una etapa de depuración y de filtro, donde los abogados en ambos extremos procesales, Ministerio Público y abogado de la defensa, tenemos la oportunidad de revisar de manera conjunta en qué condiciones se va a desenvolver el juicio. Es decir, vamos a revisar desde errores formales del escrito de acusación, pasando por situaciones que deben ser resueltas como excepciones previas y de especial pronunciamiento, hasta determinar cuáles serán los hechos que van a ser controvertidos en el juicio y los medios de prueba que van a ser desahogados en el juicio.
testimoniales a cargo de peritos, testigos presenciales, documentales que van a ingresar, y de esta manera lo que estamos generando es que en términos del artículo 346, por ejemplo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, la mejor información probatoria sea la que se desahogue en el juicio. En este momento, ¿dónde está el imputado? ¿Dónde está la víctima? ¿Qué es lo que está ocurriendo con ellos? Bueno, obviamente deben hacer presencia y la idea es que este sistema precisamente se manifieste como un sistema garantista, donde el inculpado con el abogado de la defensa prácticamente deben estar en una misma línea, deben trabajar en equipo. Y de hecho el abogado de la defensa para la construcción de su teoría del caso debe también escuchar a su cliente, indiscutiblemente, y el Ministerio Público debe escuchar a la víctima. He hablado recurrentemente del tema de la teoría del caso. La teoría del caso es una historia y es la historia que tiene cada una de las partes. Los abogados necesitamos insumos para construir una muy buena teoría del caso. Y parte de esa historia se construye precisamente a partir de la verificación de los hechos que nos comenta la parte que representamos. Y la idea es precisamente llegar a las 3 etapas del proceso con la mejor información a través de una buena teoría del caso. Y dependiendo del asunto, el imputado podrá estar en libertad o quizás esté en prisión preventiva. Exactamente. Fíjate que el artículo 19 constitucional establece un listado relativamente amplio en relación a delitos sobre los que se va a tener una prisión preventiva oficiosa. Entonces, pues en delitos graves que ha considerado el legislador generar ese estatus en términos del 19 constitucional con una reciente reforma, ha ido estableciendo un listado donde indica que en tanto el proceso esté vigente, pues la persona va a estar privada de la libertad. Tú has recorrido todo el país prácticamente, sí, todo el territorio mexicano. Yo soy una colombiana convencida de que es un país maravilloso. He ido prácticamente desde Tijuana hasta Chiapas. He pasado por cada rincón de México. ¿Qué es lo que observas en esta experiencia, en este recorrido capacitando, en cuanto a estas medidas cautelares que se van aplicando? Esta respuesta, por ejemplo, de la sociedad. La sociedad sigue esperando mucho del sistema acusatorio y es un sistema muy garantista, Vero, y lamentablemente cuando alguien se va en libertad a causa de pronto de un error, por una ilegalidad, una ilicitud, el no hacer las cosas bien, la gente se recarga en el sistema y lo critica. Y la verdad, respetuosamente creo que a los operadores nos corresponde trabajar y seguir aprendiendo el sistema, mejorar, perfeccionarlo. Y a la sociedad, pues, acercarse y conocerlo más, ¿no? A la sociedad conocerlo más. El problema no es el sistema. Yo creo que el sistema acusatorio es lo mejor que le pudo haber pasado a América Latina. Desde Argentina hasta México. Y desde Brasil hasta Perú. Yo creo que todos nuestros países a gritos pedían un sistema garantista como una expresión viva de la democracia al momento de procurar y administrar justicia. Pero sí necesitamos los operadores ser más conscientes de lo que es el sistema. En esta etapa, concretamente en la etapa intermedia, igual que te pregunté en el otro bloque, ¿dónde están esas áreas de oportunidad? ¿Qué es lo que está pasando? Sigo con el tema de la argumentación. Tenemos que ser muy consistentes, tenemos que ser conscientes, por ejemplo, Vero, de la diferencia entre una prueba ilegal y una prueba ilícita. Se sigue confundiendo, no es lo mismo. Se confunde entre una prueba pertinente y una prueba conducente. A veces el juez dice, bueno, ¿y cuáles son las estipulaciones probatorias? Y hay abogados que apenas están entrando en el punto de entender que se trata de la posibilidad que tenemos las partes de decir este hecho no será materia de controversia en el juicio. Es muy técnica la etapa intermedia. Necesitamos entender los tecnicismos y necesitamos entender que es una depuración sobre todo de carácter probatorio. Es muy importante desde ahí formatear en términos del 346, qué testimoniales vamos a llevar, qué periciales vamos a llevar, insisto, qué documentales, y tenemos que haber sido muy juiciosos desde la etapa de investigación buscando información para poder demostrar nuestra teoría del caso. Hablas de esta parte técnica o de esta preparación, pero también está la parte de las habilidades en el sistema oral, ¿no? ¿Cómo van a exponer estos argumentos? ¿Cómo van a convencer? La comunicación asertiva. Por ejemplo, este sistema Vero privilegia la brevedad.
y yo creo que los abogados en Latinoamérica, me incluyo Colombia, tenemos una característica muy negativa. Nos dicen que resumamos 10 páginas y salen 20, salen 30. Nos dice, hable 5 minutos y nos ofendemos. Entonces hay que aprender la virtud de la brevedad, la capacidad de la síntesis, alegatos de apertura en la etapa de juicio, luego de instalada la audiencia de debate, donde tenemos que hablar 5 minutos, 10, máximo 15, y ahí tenemos que anunciar todos los medios de prueba, tenemos que decirle al juez qué queremos demostrar, tenemos que decir si queremos una absolución o una condena. Todo sucede en escasos minutos y no podemos saturar al juez con información excesiva, inútil o innecesaria. O presentarte a leer tu documento. También, la idea es que, en efecto, y me lo preguntan con mucha frecuencia alumnas y alumnos, profesora, me tengo que aprender todo, y yo le contesto casi todo. Vamos a hacer una segunda pausa y regresamos. Gracias. No se vaya, estamos en Escuela Judicial. Ya estamos en la parte final del programa conversando sobre el sistema penal acusatorio. Bueno, ya nos explicaste etapa inicial, etapa intermedia y sabemos que no todos los asuntos llegarán a juicio, pero cuando llegan, ¿qué sucede ahí? Bueno, pues se desatan las habilidades técnicas y destrezas de litigación al máximo. Es la fase en la que se determina si alguien es culpable o inocente. Entonces, por supuesto, me atrevería a decir que es el máximo esfuerzo argumentativo de los abogados. Es la colocación final en escena de la teoría del caso que hemos venido trabajando desde la etapa de investigación. Es prohibido en este sistema improvisar, entendiendo además que se trata de un sistema de acciones y de reacciones. Hay que estar despiertos, concentrados y atentos a lo que dicen los testigos, a las indicaciones del juez, a las respuestas de los testigos y, por supuesto, de los peritos. ¿Cuáles son los desafíos para el juez? En todas las etapas, pero sobre todo en Pero estar muy atento, porque la información que se produce aquí es precisamente en torno a una culpabilidad o una determinación de es inocente o no pudo la fiscalía probar en grado de certeza más allá de toda duda razonable. Entonces, obviamente, el reto para el juez es estar supremamente atento a ese esfuerzo argumentativo que desarrollan los abogados. ¿Qué es lo que puede hacer o dejar de hacer las partes, la defensa o el fiscal, que no genere esa certeza en el juez? Bueno, la certeza es un grado del conocimiento o estándar y corresponde básicamente al Ministerio Público probar en grado de certeza más allá de toda duda razonable. El abogado de la defensa puede tener 3 estrategias. Una pasiva, donde solamente ha criticado el trabajo de investigación, no más. Una estrategia afirmativa o activa, donde se direcciona a atacar el tema desde la dogmática penal. Oye, mi cliente lo hizo, pero hay una legítima defensa o hay una ausencia de dolo. Y puede también establecer una estrategia mixta combinando las 2 anteriores. Pero por supuesto que en el juicio es donde vamos a ver si las partes han trabajado o no han trabajado o llegan a improvisar al juicio. ¿Qué es lo que podría, insisto, como generar que el juez no tomara la mejor decisión? Que no traigan, eso ya ocurrió en la etapa inicial, que no traigan todas las pruebas. Pues en la etapa intermedia es donde hacemos el filtro definitivo, es decir, cuando salimos de la etapa de intermedia con un auto de apertura a juicio, prácticamente desde ese momento ya sabemos qué va a suceder probatoriamente en el juicio. Prácticamente tenemos todo escaneado, todo está prácticamente calculado en ese sentido probatorio y hemos determinado los hechos controvertidos o controvertibles y también aquellos hechos estipulados o convenidos, es decir, sobre lo que no se va a interrogar. Pero es muy importante al juez llevarle los insumos. Criticamos al juez y decimos hay una mala decisión,
Pero de alguna manera, y no en pocas ocasiones, Vero, es culpa de los operadores en los extremos, que no llevamos la información adecuada, no presentamos las pruebas de manera adecuada. Hay que interrogar bien a los testigos, hay que interrogar bien a los peritos y hay que llevar al juez a una apreciación técnico-científica de la prueba para que esa libre valoración de la prueba se produzca en términos de la sana crítica, las máximas de la experiencia, justo con un buen análisis por parte de los jueces. Y un poco para irnos encaminando a las conclusiones de nuestra interesante charla, ¿cuáles son los retos que tendrían los operadores del sistema jurídico? Seguir estudiando, seguir actualizándose y por supuesto la sencillez también y la humildad y la sapiencia de aprender de cada audiencia. Hay criterios que obviamente se están estableciendo y tenemos que ser conocedores de esos criterios para poderle llevar información eficaz a los juzgadores, básicamente. Bien, porque lo que está observando la sociedad es prácticamente nuevo, porque antes no veía cómo se desarrollaban todos estos juicios, ¿no? Ahora puede entrar incluso a las audiencias. Entonces, todas estas habilidades que tienen que desarrollar, ¿no? Más todo el conocimiento que deben tener, ahí entra la parte de la capacitación. Y las audiencias quedan registradas, Vero. Entonces, por supuesto que incluso hasta en YouTube podemos aparecer los litigantes en una audiencia, lo que quiere decir que hay que hacer las cosas bien, definitivamente. Y a la sociedad, ¿qué le dirías? Un poco ya lo habíamos abordado en el bloque anterior, ¿no? Tolerancia, un poco de tolerancia porque tenemos Código Nacional de Procedimientos Penales desde el 2016, tenemos la reforma constitucional para el sistema acusatorio en el 2008, tenemos la reforma del artículo 1 constitucional donde desaparece la expresión garantías individuales por derechos humanos en el artículo 1 y considero que esto es muy importante porque es un reto entender que se trata de un sistema garantista y que no es fácil para la sociedad cambiar el chip y empezar a confiar, sobre todo si encienden la tele y ve, no, es que se fue porque hubo errores y entonces los unos culpan a los jueces, los otros culpan a la policía, que es que el sistema, etcétera. Creo que el sistema tiene bondades, tiene virtudes, el Código Nacional de Procedimientos Penales tiene aciertos y es loable que México haya construido un sistema de procuración unificado desde un código adjetivo. Entonces yo creo que es simplemente darle ese voto de confianza. Bien, entonces ahí está la capacitación de los operadores del sistema y la sociedad, pues paciencia. Y actualizarnos. Los abogados estamos llamados a actualizarnos todos los días. Bien, pues ha sido un placer tenerte aquí en Escuela Judicial. Muchas gracias, Laura Vero, Londoño. A ti muchísimas gracias por la invitación y bueno, a ustedes amables televidentes también, muchísimas gracias. Bien, pues los esperamos la próxima semana. Gracias al equipo de producción que hace posible este programa. Soy Verónica González y como siempre lo invito a que se quede en la señal de Justicia TV.